Me llamo Paqui, tengo 55 años, y a estas alturas de mi vida pensaba que ya lo había vivido todo. Trabajo desde siempre en una carnicería familiar junto a mi marido. Llevamos tantos años detrás del mostrador que casi puedo cortar un filete con los ojos cerrados. Mi vida es eso: abrir temprano, encender las luces frías del local, acomodar la carne en las bandejas, sonreír a los clientes de siempre, y volver a casa con el cansancio pegado en la espalda. No me quejo, o al menos eso digo. Pero en realidad siento que la vida se me ha ido entre cortes de carne, mandiles manchados y discusiones por cosas mínimas. Soy bajita, algo rellenita, y aunque nunca me ha importado mucho mi aspecto, con los años me he convencido de que ya no soy atractiva para nadie. Mi marido me mira, sí, pero con la rutina de quien ya no espera nada nuevo. Y yo le correspondo igual. Nuestro matrimonio es como la carnicería, resistente, útil, pero sin brillo. Mis hijos ya son mayores. Hicieron su vida y me dejaron con un silencio extraño en la casa. A veces vienen, me besan en la frente, me hablan de sus problemas, pero siempre se van rápido, y yo me quedo recogiendo los platos en una cocina demasiado grande. Y pienso, ¿esto es todo lo que me queda? ¿Esperar que pasen los días hasta que ya no quede ninguno? Fue en ese estado de resignación que apareció Rashid. Un chico joven, apenas 20 años, moreno, con los brazos fuertes de quien está acostumbrado al esfuerzo. Entró a trabajar como repartidor, ayudándonos con las cajas y los pedidos. Llegó un lunes cualquiera, acompañado por un conocido, y yo apenas levanté la vista cuando mi marido lo presentó. Este es Rashid, nos va a echar una mano. Y seguí limpiando el mostrador, como si no tuviera importancia. Al principio no pensé en él más que como un ayudante más. Se movía rápido, aprendía enseguida, y siempre tenía una sonrisa amable. Los clientes lo miraban con simpatía, sobre todo las mujeres jóvenes, que no disimulaban al observarlo cargar los pedidos. Yo, en cambio, me decía que eso no iba conmigo, que yo ya había cerrado esa etapa hacía años. Pero con el tiempo, empecé a notar algo. Rashid me miraba. No era una mirada vulgar ni irrespetuosa. Al contrario, era una mirada quieta, profunda, que duraba un segundo más de lo debido. Una mirada que me hacía sentir observada, como si, detrás de mi mandil y de mis kilos de más, hubiera algo digno de atención. Al principio me incomodaba. Me preguntaba si era mi imaginación, si no sería simplemente que yo, aburrida, estaba inventándome historias. Sin embargo, los gestos se fueron acumulando. Una sonrisa rápida cuando coincidían nuestras manos al coger una bandeja. Un gracias, Paqui, dicho de una manera diferente, con un tono que sonaba más íntimo de lo normal. Y esos ojos, oscuros, intensos, que a veces encontraba fijos en mí cuando yo pensaba que no miraba. Quiero ser honesta, eso me removió. Yo llevaba años sintiéndome invisible. Con mi marido, la pasión se había apagado tanto que los encuentros en la cama eran mecánicos, predecibles. Lo hacíamos por costumbre, casi como una obligación más. Y de pronto, en medio de mi rutina apagada, un muchacho veinteañero me hacía sentir un cosquilleo en el estómago que creía extinguido. Una noche, mientras estaba con mi marido en la cama, ocurrió lo impensable. Cerré los ojos y en lugar de imaginar su rostro, vi el de Rashid. Vi sus manos jóvenes, su sonrisa. Me odié por ello, pero también me descubrí respirando de otra forma, con un temblor que no sentía desde hacía décadas. Y cuando todo terminó, me quedé tumbada a su lado, con el corazón latiendo demasiado rápido, sintiendo que había cometido una traición silenciosa, aunque solo hubiese sido en mi mente. Desde ese día, no pude evitarlo. Me empecé a arreglar un poco más para ir a la carnicería. Me pintaba los labios, me ponía pendientes que hacía años no usaba. Le decía a mi marido que era por mí, que quería verme bien, pero en el fondo sabía que era porque Rashid estaba allí. Me odiaba por ello, porque me parecía ridículo. Yo, una mujer de 55 años, sintiéndome nerviosa como una adolescente. Y sin embargo, cuando lo veía entrar, cuando escuchaba su voz al saludarme, todo mi cuerpo se encendía. No dijimos nada nunca, no hubo declaraciones. Pero la complicidad estaba ahí, en cada mirada que se prolongaba demasiado, en cada roce accidental que parecía no serlo.
Era un juego peligroso, silencioso. Un secreto que iba creciendo entre nosotros, mientras mi marido, a pocos metros, seguía cortando carne sin sospechar nada. El día que todo cambió empezó como cualquier otro, pero a mí me parecía distinto desde el primer momento. Mi marido se levantó con fiebre. Nada grave, un resfriado fuerte, pero lo suficiente como para no ir a trabajar. Le insistí en que se quedara en la cama, que yo podía encargarme del negocio con Rashid. No protestó demasiado, se acomodó bajo las mantas y me dijo que tuviera cuidado con el frío. Yo asentí, fingiendo naturalidad, pero por dentro sentí un vértigo extraño, como si hubiera estado esperando esa oportunidad sin atreverme a confesarlo ni a mí misma. Llegué a la carnicería más temprano que de costumbre. Encendí las luces, preparé el mostrador, lavé los cuchillos y coloqué la carne con un cuidado especial, como si todo tuviera que estar perfecto aquel día. Me sorprendí incluso en cómo había escogido mi ropa, nada fuera de lo común, pero sí un vestido limpio, un pañuelo nuevo al cuello, y un toque de perfume que hacía años no me ponía para trabajar. Me odié un poco por ello, pero no lo cambié. Rashid llegó poco después, con su sonrisa habitual y un buenos días, Paqui, que me hizo estremecer. No preguntó por mi marido con simple cortesía, lo preguntó con interés real, mirándome a los ojos. Le expliqué que estaba en casa enfermo y que hoy solo estaríamos nosotros dos. Durante un instante, vi cómo brillaba algo en su mirada. No dijo nada, pero lo entendí. El día transcurrió entre clientes, pedidos y rutinas, pero cada gesto se sentía distinto. Cuando me pasaba una bandeja, sus dedos rozaban los míos apenas un segundo de más. Cuando me acercaba por detrás para coger algo de la estantería, podía sentir el calor de su cuerpo demasiado cerca. Y cada vez que nuestros ojos se encontraban, ninguno de los dos apartaba la mirada con la rapidez que dicta la prudencia. Hubo un momento, hacia el mediodía, en que me descubrí riendo de algo que él dijo, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había reído así en el trabajo. Sentí un cosquilleo en la boca del estómago, y al mismo tiempo, una punzada de culpa. Me decía, Paqui, no te engañes. Esto no puede ser. Pero cuanto más lo intentaba, más imposible se volvía a ignorar lo que estaba creciendo entre nosotros. La tarde fue tranquila, con pocos clientes. El cielo se fue oscureciendo poco a poco, y el frío de enero se colaba por debajo de la puerta. Rashid cargó los últimos pedidos y salió a repartir. Me quedé sola unos minutos, escuchando el eco de mis propios pensamientos entre las paredes frías de la carnicería. Me vi en el reflejo del escaparate y me pregunté quién era esa mujer con los labios pintados, con la mirada expectante, casi como una adolescente esperando algo prohibido. Cuando regresó de repartir, se quitó el abrigo y me sonrió. No hacía falta decir nada. Ambos sabíamos que el día estaba llegando a su fin y que pronto habría que cerrar. Pero en lugar de marcharse enseguida, como hacía normalmente, me dijo: si quieres, Paqui, me quedo a ayudarte a limpiar y recoger. Podría haber dicho que no. Podría haber inventado cualquier excusa, decirle que ya me arreglaba sola. Pero mi voz, que no me obedecía, respondió: vale, gracias. Y así fue como comenzamos a limpiar juntos, en un silencio denso, cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Yo fregaba el mostrador mientras él barría el suelo, pero cada movimiento parecía ensayar una coreografía secreta. Nuestros cuerpos se acercaban demasiado, nuestras manos coincidían en los mismos utensilios, y cada roce accidental me hacía contener el aliento. Cuando llegó el momento de bajar la persiana, lo hicimos juntos. El metal chirrió al deslizarse, y ese sonido, que siempre había marcado el final rutinario de la jornada, me pareció aquel día como un cierre definitivo al mundo exterior. Una frontera. Arriba quedaban las calles, la gente, la normalidad. Abajo, solo Rashid y yo, en un local vacío que de repente se sentía demasiado pequeño para contener todo lo que no nos habíamos dicho. Me apoyé contra el mostrador, fingiendo revisar unas facturas que no necesitaban revisión. Él dejó la escoba a un lado, se acercó despacio, sin decir palabra. Yo lo sentí antes de verlo, su presencia, su calor, la energía que emanaba. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me notaría en el pecho. Entonces ocurrió. No fue un gesto brusco, ni un arrebato. Fue simple,
natural, inevitable. Su mano rozó la mía primero, suave, como tanteando si yo lo permitiría. Y no me aparté. Lo miré a los ojos, y en ellos encontré no solo deseo, sino también respeto, una pregunta muda que yo misma respondí al no retroceder. El silencio en la carnicería se volvió absoluto. Solo el eco de nuestras respiraciones llenaba el espacio. Mi cuerpo estaba tenso, alerta, y al mismo tiempo sentía una calidez desconocida que se iba expandiendo desde el interior. Cada segundo parecía estirarse hasta lo imposible, y yo sabía que aquel instante era el punto sin retorno. Cuando todo terminó, porque sí, hubo un momento en que se concretó lo que ambos queríamos y temíamos a la vez, nos quedamos en silencio. Yo recostada, con la cabeza apoyada en el mostrador, él a mi lado, respirando con cuidado, como si el simple hecho de estar allí fuera un tesoro prohibido. No hablamos, no era necesario. La carnicería vacía nos envolvía y nos protegía al mismo tiempo, y el silencio se convirtió en un pacto implícito. Aquello quedaría entre nosotros, un secreto que nos marcaría para siempre. Me levanté para recoger algunas cosas, y mientras lo hacía, sentí la presencia de la culpa como un peso que me apretaba el pecho. Pensé en mi marido, en sus ojos confiados, en los años compartidos. Sentí vergüenza y excitación al mismo tiempo, una mezcla que me confundía y me hacía sentir más viva que en décadas. Cuando salí del local y cerré la puerta detrás de mí, supe que nada volvería a ser igual. Podría seguir con mi vida cotidiana, atender la carnicería, sonreír a los clientes, seguir fingiendo normalidad con mi marido, pero yo llevaba dentro un secreto que ya formaba parte de mí. Un secreto que me había mostrado que, incluso después de 55 años, podía sentir deseo, podía desear algo prohibido, podía existir de un modo que creía olvidado. Hoy confieso esto porque no puedo mantenerlo solo para mí. No busco absolución ni comprensión. Solo necesito reconocer que cruzar esa línea me cambió. Me hizo recordar que aún soy mujer, que aún tengo deseos, que aún puedo sentir algo más allá de la rutina y de la seguridad. Y al mismo tiempo, me recuerda que cada decisión tiene un precio, que la culpa y la pasión pueden coexistir en el mismo cuerpo, y que a veces, incluso en la edad que muchos consideran tranquila, podemos despertar como nunca lo habíamos hecho. Yo lo hice, y nunca volveré a ser la misma.